Se ha dicho que la salida de Kodai Senga de los New York Mets fue una movida estratégica de reconstrucción, una simple permuta de activos por juventud. Pero esa es la narrativa cómoda que la directiva de Queens quiere que usted crea. La verdad es que Senga no fue intercambiado, fue exiliado, víctima de una cultura tóxica y un enfrentamiento racial que hirió profundamente el espíritu del clubhouse. Un conflicto tan explosivo que obligó al mismo Steve Cohen a elegir entre la paz interna y el rendimiento en el montículo, sellando su destino hacia un contrato de 4 años con los Dodgers. Esto no es solo un rumor de traspaso, es el retrato de un fracaso de gestión. Y eso es exactamente lo que 303 titulares del béisbol va a desvelar con usted ahora mismo, analizando cómo el sueño de Senga en Nueva York se convirtió en una pesadilla. La tensión en Queens no era un secreto susurrado, era un trueno que resonaba desde que el equipo, a pesar de tener una nómina que superaba los $300 millones, se desplomó estrepitosamente, quedando fuera incluso del comodín. Senga, aunque le restaban 2 años de un contrato de 5, se había convertido en el chivo expiatorio de una frustración colectiva. El clímax, el momento que fracturó irremediablemente la estructura del equipo, ocurrió en el vestuario. Fuentes internas revelaron que, tras una derrota particularmente humillante, la frustración entre Senga y el jugador estrella Javier se convirtió en una disputa acalorada que escaló rápidamente de la crítica técnica al abuso personal. Javier, supuestamente frustrado por la falta de comprensión de Senga sobre las complejidades del béisbol americano bajo presión, le espetó: «Aquí no entiendes el béisbol, solo estás acostumbrado a tu estilo japonés. Todos ustedes, los japoneses, son unos hipócritas que no saben jugar cuando la presión es real». El silencio que siguió fue peor que el ruido. Nadie intervino. Nadie defendió a Senga. Aquellas palabras que insinuaban que Senga, y por extensión otros jugadores nipones como Shohei Ohtani, eran de alguna manera jugadores de segunda clase que no entendían la cultura de ganar, congelaron el ambiente. Para Senga ya no era una simple diferencia técnica, era una ofensa pública que tocaba la fibra de su identidad profesional. Según su agente, Senga sintió que la organización había creado una atmósfera donde jugadores con contratos gigantescos, como Javier, eran tratados como intocables, permitiéndoles una disciplina cero que erosionaba la autoridad de los coaches y sembraba la discordia. Permitir que un ego descontrolado actúe como policía del clubhouse es la receta para la autodestrucción, declaró el agente a medios de prensa, sin dudar en señalar a la gerencia por su favoritismo. En el ojo de esta tormenta emocional, con Senga sintiéndose completamente solo y al borde de una depresión, llegó el mensaje que cambió su perspectiva. No fue una llamada de un general manager con una oferta, ni un contrato, sino un correo electrónico humanitario de su compatriota, Shohei Ohtani. Ohtani comenzó, con su habitual respeto, diciendo: «Sé que has cargado con mucho. Entiendo la sensación de ser incomprendido y de preguntarse si realmente tienes un lugar aquí». Ohtani no discutió la moralidad del conflicto, sino que se centró en la experiencia compartida de la presión. El análisis de Ohtani fue quirúrgico. Tu problema nunca fue tu splitter. Ese lanzamiento, que ha generado un impresionante 52% de whiff rate en las grandes ligas, es élite. Tu problema fue no sentirte protegido. Ningún lanzador puede subir al montículo y rendir al máximo si tiene que vigilar su espalda, preocupado por si el catcher, el coach o el clubhouse está realmente de su lado. El béisbol te necesita, Kodai, pero necesitas un sistema que te defienda. Ohtani concluyó sin decirle dónde firmar, solo urgiéndole a elegir un equipo que le permitiera enfocarse en lo que sabe hacer: dominar. Mientras Senga procesaba este mensaje de humanidad en medio de la toxicidad,
Los Los Angeles Dodgers entraron en escena con una sutileza y una estrategia maestra, liderados por Andrew Friedman. A diferencia de otros equipos que ofrecieron paquetes financieros agresivos, la primera llamada de Friedman a los Mets fue existencial, no transaccional. ¿Están dispuestos a priorizar la dignidad sobre el prospecto extra? Estamos aquí para crear la salida más limpia y pacífica para ambas partes. Esta aproximación fue el giro que lo cambió todo. Los Mets, liderados por Steve Cohen, entendieron que mantener a Senga solo escalaría las tensiones internas y que la presencia de Javier, sumamente favorecido por la directiva, requería el sacrificio de Senga para restablecer el orden. El acuerdo se concretó como un intercambio 2-por-1, donde los Dodgers aceptaron absorber una porción residual del salario de Senga a cambio de enviarlo a un ambiente de confianza inmediata. Para muchos analistas, el trueque fue una derrota para los Mets. ¿Cómo justificar el canje de un abridor de alto calibre que promedió un respetable 3.50 de efectividad en su último año, simplemente para apaciguar a un jugador? Aquí es donde el argumento se afila. La mayoría del público cree que los Mets estaban obligados a reconstruir y que Senga era una pieza móvil lógica, pero esa visión ignora el costo humano. Friedman, en contraste, capitalizó este colapso cultural. Él sabía que Senga, liberado del peso de la vigilancia interna y la discriminación, florecería. Y ese es el plot twist de la historia. Los Mets creyeron que estaban sacrificando una pieza por el futuro, pero lo que realmente hicieron fue validar la disfunción de su organización, al darle más peso al ego de un solo jugador que al rendimiento sostenido de su rotación. El agente de Senga lo resumió a la perfección. Cuando un equipo le da un pase libre de disciplina a una estrella, ese equipo está cavando su propia tumba. Y la salida de Kodai no es el entierro, sino la autopsia del fracaso de la gerencia de los Mets. El traspaso de Senga a los Dodgers no es un final, sino el inicio de una nueva era de gestión en Los Ángeles, donde la cultura del vestuario puede costar más que un contrato de 100 millones. En un entorno como el de los Dodgers, donde la excelencia es la norma y la disciplina la base, Senga está destinado a revalidar su estatus de as. ¿Creen ustedes que los Mets pagarán un precio más alto que el de un simple prospecto por permitir que el conflicto entre Senga y Javier escalara hasta este punto? Déjenos su opinión en los comentarios, compartan este video con sus amigos y suscríbanse a 303 Titulares del Béisbol para seguir desgranando las historias más profundas y controversiales del diamante.